A ver, como siempre, Ramoncito, por favor, oración para empezar el Oramos, estudio. vamos a orar, hermanos. Señor, Oh, una vez más agradecidos, Padre, en este tiempo. Gracias por la vida, la salud, Dios. Eh, Escuchamos muchas noticias de gente que ya parte, Señor, a, a tu presencia, Dios, y han sabido gracias, Señor, por su- guiarse de tu palabra y de personas que conocidas que fallecen, Dios. Eh, no es presagio, pero es una realidad que nosotros tenemos un tiempo de vida en este mundo, lo cual lo aceptamos, Dios. Tenemos muchas aflicciones, muchas enfermedades, muchas tribulaciones, Padre, como nos enseñas en tu palabra. Pero también esta palabra nos enseña a aceptar todas esas cosas y enfrentarlas, Dios, porque tú nos das la tranquilidad, la paz, la paciencia, Dios, el entender por qué de la vida y qué tenemos que hacer, Señor, en este mundo mientras estemos con vida y qué hacer para llegar a esa salvación y vida eterna que tú nos has ofrecido. Paz y tranquilidad a los familiares de las personas que han fallecido, que son muy conocidas acá en el Perú en estos días, Dios, ayer y hoy. Y también, Dios, a nosotros, entendiendo que nos tenemos que llegar a esos momentos. Solo te pedimos que nos dé fortaleza, tu Espíritu Santo, Dios, nos llene de sabiduría para poder aprender cada día más, en cada estudio, en cada reunión, en cada culto, Dios, entender el propósito tuyo en nuestras vidas y que seamos utilizados como siervos, Dios, para llevar ese mensaje que tú trajiste al venir a este mundo y llevar y traer tu evangelio, Dios, en el corto tiempo que tuviste de eh, predicarla, Dios, y partir luego y ofrecernos salvación y vida eterna, a la cual estamos seguros y confiados que vamos a llegar. Señor, tu voluntad en cada uno de nosotros, en Julio, por su sabiduría para poder enseñarnos, Dios, y a cada hermano que está participando en esta reunión y a los que puedan ingresar también, Dios, porque ese es el propósito tuyo para cada uno. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Y se fue Nelson. Ay, no, es que a Vamos a veces hacer no sabemos una... manejar esto. Por decir El ahorita, celular, sí, no. yo los escucho bajo, no sé si es por lo mío, Pero ¿no? súbale el volumen al celular, pues. De Sí, repente es puede ser que eso. le subo, pero ya subió. Ya, entonces ya el celular. Pero en otros tiempos escucho más claro. Mm, Bueno, pero igual Bueno, escucho algo. Sí, sí, claro, está lo bien. importante es que se escucha algo. Sí, sí. Eh, Vamos a seguir con la misma línea que hemos seguido estas semanas, es decir, del tema de comparaciones, ¿no? Entre sombra y realidad, ¿no? Entonces, siempre Claro. hablamos de que uno es el tabernáculo era la sombra de algo, igual, ¿no? El sacerdocio levítico era sombra del sacerdocio. Sí, vamos a seguir con esa línea de la sombra, ¿no? Y vamos a seguir hasta final de capítulo, o sea, hasta hoy, ¿no? De ahí vamos a agarrar ya otro tema. No por eso no relacionado con lo anterior, eh, que es ¿quién es Jesús al final? O sea, o sea, vamos a cerrar la idea de quién es Jesús, ¿no? Para lo que debe entender un judío de quién es Jesús, ¿no? Entonces vamos a compartir el texto que nos toca el día de hoy. Vamos, ¿dónde está compartir? Ahí está. Es un texto cortito y vamos a ver cómo nos da el tiempo. De repente el estudio de hoy no es tan largo, pero como siempre no queremos correr, sino que queremos entender y atar lo que vamos estudiando semana tras semana, ¿sí? Vayamos a nuestras Biblias, abramos en Hebreos capítulo 9, versículos 25 al 28. Y si estamos ahí, comenzamos siempre con la versión que uso más, al menos yo, y creo que Ramoncito también está usando más esa versión que la Reina Valera contemporánea, que dice lo siguiente: y no entró para ofrecerse muchas veces como el sumo sacerdote, que cada año entra en el lugar santísimo con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que morir muchas veces desde la creación del mundo.
Pero ahora al final de los tiempos se presentó uno y una sola vez y para siempre y se ofreció a sí mismo como sacrificio para quitar el pecado. Y así como está establecido que los hombres mueren una sola vez y después venga el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez, ya sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan, ¿no? Reina Valera 60 dice, y no para ofrecerse muchas veces, como entre el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Y así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Nueva versión internacional dice lo siguiente: ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entre sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora al final de los tiempos se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado, mediante el sacrificio de sí mismo. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para tener salvación a quienes lo esperan. Por último, la Biblia de las Américas dice lo siguiente: y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora una sola vez en la consumación de los siglos se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, y así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. Como se habrán dado cuenta, este pasaje, aunque corto, eh, da por terminado, anula o deja sin sentido una que otra doctrina eh, conocida por algunos de nosotros, ¿no? Una es una doctrina católica, y otra es una doctrina de la iglesia por la religión, por ejemplo, la religión hinduista, ¿no? Si se han dado cuenta. Vamos a entrar, ¿no? Por ejemplo, el versículo dice, ¿no? Y si está escrito que el hombre vive una vez y es el juicio, ¿no? O sea, según la religión hinduista hay reencarnación, entonces no habría reencarnación, ¿no? El hombre vive una sola vez, nada más, ¿no? Entonces, este pasaje se usa para explicar eso. Pero no quiero adelantarme, vamos a analizar un poco lo que acabamos de leer, ¿no? Entonces, todo este bloque se centra en una idea que es una vez y para siempre, ¿no? Ese es el eje central de este texto, ¿no? Entonces, los versículos 25 y 26 van a hablar de una vez y para siempre de la muerte de Cristo, ¿no? No, Cristo murió una vez para siempre, ¿no? Habiendo mostrado las similitudes en las ofrendas, lo que hemos visto ya, entre el antiguo y nuevo pacto, ¿no? El autor de Hebreos comienza a destacar los contrastes, ¿no? Entonces, en el versículo 24, el que vimos la semana pasada, introduce las diferencias, ¿no? Entonces, Jesús ha subido al cielo, ¿no? No meramente a un lugar santo terrenal, no se ofrece ahí repetidamente a sí mismo y a su sangre, ¿no? Porque lo hizo una vez y para siempre, que es lo que dice el versículo 25, ¿no? El sacerdote del Antiguo Testamento, si nosotros recordamos, no ofrecía su propia sangre, ¿no? Ofrecía sangre de animales, ¿no? Entonces, porque de haberlo hecho habría estado corrompida por el pecado. ¿Por qué? Porque imagínense, ¿no? Si las sangres animales tenían ciertas condiciones que hemos hablado,
Si hubiera sido, imaginémonos, ¿no? En el caso, ¿no? Que ha sido la sangre del sumo sacerdote, ¿no? Esa sangre era, ¿no? Era apta, era, se podía usar, ¿no? Como sacrificio por expiatorio. Evidentemente no, porque esa sangre era de una persona corrompida también, ¿no? Como cualquiera de nosotros corrompida por el pecado, ¿no? Además, si el nuevo sistema fuera como el viejo, Jesús tendría que ir a la cruz todos los años, ¿no? Este último contraste constituye el énfasis del resto del capítulo. Entonces, acá, a ver, un segundo. A ver, listo. Entonces, el término para lugar santísimo, que en griego es agios, ¿no? Es plural en el griego y se traduce interpretativamente como el santo de los santos, el lugar más santo de todos los lugares santos, ¿no? Además, la palabra entra, como dice la Reina Valera del 60, está en tiempo presente, ¿no? Lo que implica que el sumo sacerdote está realizando su labor en el templo cuando se escribió Hebreos, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Todavía existía el templo, ¿no? Según Reina Valera del 60, ¿no? Y según lo que leemos en el griego original, por eso es que bueno a veces comparar versiones. Cuando se escribió este libro de Hebreos, esta carta, perdón, carta, libro, todavía había trabajo en el templo, o sea, todavía se realizaba esa labor en el templo, ¿no? Ahora, hay tres verdades que se proponen en los versículos 25 y 26, ¿no? Verdad número uno, Cristo es eterno, ¿no? Verdad número dos, su sacrificio retrocede para hacerle frente a los pecados de las generaciones pasadas, ¿no? Como hemos visto nosotros cuando estudiamos el versículo 9-15, ¿no? Hablamos de eso, ¿no? O sea que también funciona para atrás, ¿no? Y verdad número tres, ofreció su propia sangre, mientras que el sumo sacerdote antiguo testamentario ofrecía solamente la de los animales. El hecho de que Cristo no tenía que ofrecerse una y otra vez es claro. Ese texto refuta entonces la enseñanza en cuanto a que Cristo se ofrezca continuamente en el cielo, así como la teología católica, justo decía, ¿no? Que afirma que esta doctrina de la transustanciación, ¿no? Esa palabra me complicada de pronunciar, que la observancia de la misa sea una representación terrenal de este sacrificio continuo, ¿no? ¿No? Cada vez que el sacerdote católico consagra el pan, ¿no? Representado en la hostia, dice que ¿no? Que Cristo es muere, entonces es de nuevo sacrificado ahí, ¿no? Y no, entonces no es así, ¿no? El sacrificio de Cristo se hizo una vez y repitiendo la idea central de esto, de una vez y para siempre, ¿no? Entonces, tal enseñanza de la transustanciación va en plena contradicción con esta carta de Hebreos, ¿no? Entonces, Cristo se representa eternamente delante del trono de la misericordia sobre la base de su sacrificio único, resalto único, realizado en la tierra, ¿no? Entonces, tomemos nota de las tres entradas de Jesús mencionadas en 9:24 al 28, ¿no? El versículo 24 dice que entra en el cielo, ¿no? El versículo 26 va a decir que al final de los tiempos se presentó una sola vez y para siempre. Y el versículo 28 va a decir que aparecerá por segunda vez, ¿no? Cuando Pablo dijo, fue manifestado, apareció en carne, 1 Timoteo 3:6, usó la forma del mismo verbo que se encuentra en el versículo 26, es decir, farenú, o sea, siempre es aparecerá, ¿no? Dice, fue manifestado, apareció, ¿no? Tiempo pasado. La frase que leemos en el texto bíblico, al final de los tiempos se presentó una sola vez y para siempre, versículo 26, tiene que ser una referencia al anuncio de los días finales, ¿no? ¿No? Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis, último capítulo, ¿no? Días finales.
Es evidente que la época en la que vivimos es el último periodo de la historia del mundo, ¿no? Nosotros, como Iglesia de Cristo, creemos que nosotros vivimos ya el milenio, ¿no? Entonces ya estamos en los últimos días, ¿no? Acuérdense ustedes que cuando leemos Hechos capítulo 2, ¿no? Ellos ya estaban, ¿no? Y ellos ya creían que estaban en los últimos días, ¿no? Entonces, ¿qué cambia ahora ese pensamiento? Ninguno. Nosotros seguimos estando en los últimos días, ¿no? En el último periodo de la historia del mundo, ¿no? La frase anterior tiene la misma connotación que en Gálatas 4:4, que dice lo siguiente: pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo que nació de una mujer y sujeto a la ley, ¿no? Voy a citar otra vez a uno de mis autores favoritos, a F. Bruce, que sugiere que la expresión significa que el tiempo del cumplimiento, recordando que el tiempo había llegado plenamente cuando Cristo entró en el mundo, ¿no? Dijo, no es que Cristo llegara por casualidad en el momento del cumplimiento, sino que su venida hizo que ese momento del el tiempo del cumplimiento, ¿no? Entonces, ahí empezó, con la llegada de Cristo al mundo, su sacrificio empezó el último, ¿no? El reino, ¿no? El último momento de la historia del mundo, el reino milenial, ¿no? Una frase como la anterior no deja lugar para una era milenial, ¿no? Después de que haya pasado la era cristiana. Y eso lo hemos visto ya extensamente en los estudios dominicales, ¿no? O sea, no hay, eh, y este texto sería de apoyo en el sentido de que no va a haber una era milenial después de que haya pasado la era cristiana. O sea, la era cristiana es el milenio. La revelación de Cristo entregó el mensaje final de Dios a la humanidad, proveyó el sacrificio final para todos los tiempos, ¿no? Como le decía, es el sacrificio de Cristo no solamente es de la cruz para adelante, en el sentido temporal, sino que es de la cruz para atrás, ¿no? Y introdujo el último tiempo, o, ¿no? Lo que conocemos hoy, los días finales. Acuérdense ustedes cómo arranca el texto de Hebreos, ¿no? Si vamos a nuestras Biblias y leemos el capítulo 1, versículo 2, ¿qué es lo que dice? A ver, ¿quién lo tiene? Hebreos 1:2. Ajá. En estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Entonces, siempre recalcando, o sea, el autor de Hebreos ya sabía o ya entendía que estábamos, ¿no? En los días finales, ¿no? En la última era, ¿no? Mm. Entonces, en esa idea, o sea, en esa idea va a seguir girando, o sea, estamos en los días finales, ¿no? Cristo no entró en la historia inicial para padecer muchas veces, ¿no? Habla de la persona, la vida de la persona puede ser también, porque se supone que si muero es el cumplimiento es con mi relación con Cristo, o sea, a título personal, Claro, ¿no? pero o sea, lo que se refiere también, o sea, en líneas generales se quiere decir que ya no hay más tiempo que este. Y acuérdate cuando habla en el capítulo 6, el llamado que hace, ¿no? Si no hay un arrepentimiento de tu parte, si hay un actuar pecaminoso deliberado, ¿no? No hay más, ¿no? No hay más tiempo y no hay más resultado de que vas a ir ¿no? Vas a perder la salvación, ¿no? No hay Por repechaje, eso, no hay. por eso que te recalcaba, pues, Ujú. o sea, como que es eh, a título personal, uno tiene que asumir, ¿no? Como ser humano, como cuerpo, o sea, mi cuerpo va, de, va a morir y ya no tengo otra cosa, ya no tengo solución, vamos a decir así, ¿no? Porque en estos días finales, o sea, mi vida, ¿no? Puedo morirme, ¿no? Sí, es verdad, ese sí. Entonces, como ya estamos viendo,
no, Cristo no murió muchas veces, ¿no? No entró a la historia inicial para luego padecer, ¿no? Muchas veces, sino que vino en, en el punto culminante de la historia, ¿no? La cruz fue entonces el final o el clímax de la historia de todas las necesidades espirituales que requería el sacrificio, ¿no? Si nosotros recordamos lo que dijo César sobre las 70 semanas, ¿no? ¿No? De esta profecía, ¿no? No, perdón, de las 70 semanas. ¿Cuántas semanas? Ya me rayé. Eh, Diciendo que dentro de esta profecía decía cuando se va a cesar ¿no? Los sacrificios, ¿no? Claro. Entonces, viene a colación a esto, ¿no? Ya no va a haber más sacrificios, ¿por qué? Porque ya el sacrificio en definitivo ya se hizo, ¿no? Ujú. Entonces, y una vez hecho ese sacrificio, ya no hay, ese es el punto máximo, el clímax de las necesidades espirituales, ¿no? Ahora, sea que el mundo crea o no crea, ¿no? Vamos a ponerlo así, ¿no? La venida de Cristo constituye el centro de toda la historia, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros nos medimos el tiempo, ¿no? Entre antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? ¿No? Debido justamente a su ofrenda de sangre. El acto final comenzó con Jesús en la cruz, ¿no? Un Jesús que vino a quitar para siempre el pecado de los redimidos. La palabra para quitar, ¿no? Es un término energético que significa, en los papiros, ¿no? Anular o cancelar. Jesús fue manifestado mostrando la gloria misma del Padre en la carne, ¿no? Textos que podemos hablar de eso, por ejemplo, Juan 1:14 o Juan 14:7 al 9 o Colosenses 2:9, ¿no? Piensa que podemos estar seguros de que estamos en la última era. Ya podemos dar certeza que estamos en los últimos días. No tenemos ninguna seguridad de parte de las Escrituras en cuanto a que estemos viviendo en los últimos días justo, ¿no? Justo antes del regreso de Cristo, ¿no? Si Jesús lo sabía, ¿no? Estando en la tierra, el tiempo de su venida, debemos ser humildes en cuanto a alegar conocer las señales de los tiempos que indican su inminente regreso en nuestros días. Eh, bueno, Jesús, mientras era su ministerio terrenal, ¿no? Valga la aclaración, ¿no? Él no sabía. Ahora sabe, pero no. Pero si nosotros leemos la Biblia, por ejemplo, Mateo 24:36, ¿no? Vamos a Mateo 24:36. El 4 o mismo que 24. 24:36 dice lo siguiente: en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, dice. Ni Claro. siquiera los ángeles de los cielos, solo mi Padre lo sabe. Y ustedes se preguntarán, pero Jesús no es Dios. Jesús no es la imagen del Padre, ¿no? Aquí hay un tema de que Cristo y eso creo que lo hemos comentado alguna vez, Cristo en su ministerio, en su vida terrenal, se sometió, ¿no? También a su humanidad, o sea, él era humano 100% también, ¿no? Entonces, mientras él eh, estuvo en la tierra, no sabía. Sí, solo para Eso acotar, es, bueno, sí, sí, José, ¿qué tal? Cuenta. sí, ¿qué tal con eso? Sí, efectivamente, la palabra dice, ¿no? Que Jesús se despojó de toda divinidad para venir acá, Ujú. y al despojarse de toda su divinidad, también se despoja un poco, se desconecta, ¿no? De toda la sabiduría que tiene como Dios. Y si bien era 100% Dios aquí en la tierra, también era 100% hombre. Entonces, efectivamente, sí desconocía a
era verdad lo que dijo, ¿no? Solo mi padre sabe. Y él Ujú. efectivamente sí desconocía. Porque él al ser 100% hombre y Juan lo va a tratar mejor en sus cartas, ¿no? No en tanto en el Evangelio de Juan, sino en sus cartas, de que al ser hombre entiende la humanidad, ¿no? Entiende las debilidades y gracias a ello tenemos un abogado, un abogado ante el Padre, ¿no? Que entiende las debilidades, las necesidades, ¿no? Y las penurias que implica ser un ser humano, ¿no? Entonces, tenemos a alguien que sabe lo que es vivir como ser humano, pero sin pecar, ¿no? Entonces, ese es el sentido de la humildad. Y gracias José por la anotación, ¿no? Entonces, porque no entender esto implicaría de que no, digamos, ¿no? Entonces dudaríamos o tendríamos pie a dudar de la divinidad de Cristo, ¿no? Pero no es así, ¿no? Si tenemos los conceptos claros, obviamente no vamos a dudar de ello, ¿no? Entonces, para terminar este pasaje, Jesús se presentó, ¿no? Lo cual significa que Él vino en la carne para que las personas pudieran verle y conocerlo, ¿no? Tenían que tener un cuerpo de carne entonces para morir por los pecados del mundo, ¿no? Tenía que tener un objeto, por decirlo de una forma, el objeto de sacrificio, ¿no? Ahora, el versículo 27 dice que es una vez y para siempre de la muerte del hombre, ¿no? La palabra griega está para establecido, apokeimai, ¿no? Es la misma que se usa en Lucas 19:20 para tenido envuelto. También se usa en Colosenses 1:5 para hablar de la esperanza que nos está guardada en los cielos, ¿no? Por ejemplo, en 2 Timoteo 4:8 nos dice que me está reservada la corona de justicia, ¿no? Entonces, todos nosotros hemos sido citados a un encuentro. Algo está esperando, algo nos está guardando, ¿no? Sea, ¿no? El castigo del infierno o la gloria del cielo, ¿no? Pero de eso estamos seguros, ¿no? O sea, algo que debemos estar seguros en la vida es que vamos a morir. No sabemos cuándo, pero eso es una certeza, ¿no? Entonces, el énfasis aquí es que el hombre nace una vez, ¿no? Vive una vez, muere una vez, y luego se enfrenta al juicio, ¿no? Hay una canción que dice, no solo se vive una vez, así, ¿no? Solo se vive una vez, ¿no? Entonces, el hombre nace una vez, vive una vez, muere una vez, y entonces el juicio, ¿no? Así como Cristo fue ofrecido una vez y aparecerá una vez más, el autor no estaba sugiriendo que Dios ha establecido una hora en la que cada uno de nosotros va a morir. Sin embargo, la muerte, como les decía, es algo seguro para todos nosotros, ¿no? El horror del día del juicio es por la idea de enfrentarse a nuestro Creador mientras sigamos en nuestros pecados. Eh, ¿Cómo afrontamos la muerte, no? La afrontamos con un sentido de alegría, la afrontamos con temor, ¿no? ¿Con qué nosotros, si nosotros hiciéramos el ejercicio mental, ¿no? ¿Qué pasaría si hoy me muero, ¿no? ¿Por qué tanto miedo a morir, ¿no? El versículo 28 nos habla del una vez y para siempre del regreso de Cristo. Entonces, Cristo vino ya una vez, se le apareció a sus discípulos después de su muerte y resurrección, y va a venir una segunda vez. El versículo 28 es el único lugar de las Escrituras donde se menciona una segunda venida o aparición de Cristo. Por supuesto, se da a entender en otras partes. O sea, acá lo que quiero decir acá en el 9:28 es la única forma literal, ¿no? Literal, que dice que va a venir Cristo, ¿no? Ahora, como les digo, se va a entender en muchos otros pasajes de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, Hechos 1:11, ¿no?
Esto armoniza con la idea de que al último de todos apareció Pablo, ¿no? Decía Pablo en 1 Corintios 15:8 que él, al último, por último, él se le apareció, ¿no? Y no va a aparecer otra vez antes de su segunda venida, ¿no? Ahora, esto refuta las vanas imaginaciones de quienes piensan que Cristo ha aparecido una y otra vez en tiempos recientes, ¿no? Ahora, ¿a quién salvará en última instancia? ¿No? ¿Quiénes se van a salvar? ¿Quiénes son los salvos? ¿No? El texto bíblico nos dice que en el versículo 28 también que es a los que le esperan, ¿no? ¿Y quiénes son los que le esperan? ¿No? Nuestra actitud debe ser la de desear ansiosamente la segunda venida de Cristo, ¿no? Nosotros debemos desear, ¿no? Que Cristo venga, ¿no? ¿No? En nuestra cabeza, ¿no? De manera personal y de manera colectiva como iglesia debemos estar pensando Cristo ve pronto, ¿no? Nuestras oraciones deben incluir incluso la petición así, ¿no? Como dice Apocalipsis 22:20, ¿no? Sí ven, Señor Jesús, ¿no? O Cristo, sí ven Jesús, ¿no? Para orar sinceramente pidiendo que ese evento se dé pronto, se requiere un poco de ansiedad. ¿No? ¿Qué quiero decir con esto? Debemos esperar con ansiedad la venida de Cristo. Ahora, esto puede resultar un problema para quienes tienen una fe débil, ¿no? Pedro insinuó que podemos hacerlo si luchamos para alcanzar las virtudes cristianas mencionadas, ¿no? Por ejemplo, en 2 de Pedro 1:6-7, ¿no? Eh, que habla de virtudes cristianas, ¿no? Vamos a 2 de Pedro, 1 de Pedro 1:6-7, que nos dice, eh, pues vamos a meter el 5. Por eso ustedes deben esforzarse por añadir virtud a su fe, conocimiento a su virtud, dominio propio al conocimiento, paciencia al dominio propio, paciencia, piedad a la paciencia, afecto fraternal a la piedad y amor al afecto fraternal, ¿no? Entonces, esas virtudes, ¿no? Debemos, ¿no? Alcanzar, ¿no? O debemos luchar por alcanzar. Para el que pone diligencia en cultivar en su vida la lista de las características cristianas, Pedro dijo, ¿no? Por eso, hermanos, procuren fortalecer su llamado y elección, ¿no? Si hacen esto, jamás caerán, ¿no? ¿Dónde dice esto? 2 de Pedro 1:10, ¿no? Cuando alcancemos ese nivel de confianza certera, estaremos entonces esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, ¿no? O sea, el día final, ¿no? ¿Podemos entusiasmarnos con el hecho de que Jesús viene de nuevo? Preguntas, ¿no? ¿Podemos entonces realmente esperar que venga pronto? ¿No? Si es así, podemos orar con Juan diciendo, ¿no? Amén, sí, ven, Señor Jesús, ¿no? Repitiendo otra vez Apocalipsis 22:20, ¿no? Pablo dio un indicio con relación a la actitud apropiada para la segunda venida, ¿no? Pablo dijo que la corona de justicia en aquel día me dará el Señor, el juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, ¿no? Esto dijo Pablo en 2 de Timoteo 4:8. Si uno ama la primera venida, ¿no? Todos amamos que Jesús haya venido, todos celebramos Navidad, ¿no? Por ejemplo, todos estamos felices. Cristo vino, ¿no? Vino en forma humana, ¿no? Y murió por nuestros pecados, ¿no? En la cruz, ¿no? Todos celebramos esa venida y lo que significa esa venida para nosotros. Ahora seguramente también aumentará su ansiedad por ver que el Señor o sea, por ver al Señor, ¿no? Con esa expectativa, con esa ansiedad, ¿no? Eh, o ver al Señor cuando venga de nuevo. El que rechaza la oferta del Evangelio, ¿no? Y esto hemos hablado ya reiteradas veces en lo que va de ese estudio, de esta carta, ¿no? Porque hay otra cara de la moneda, ¿no? El que rechaza la oferta del Evangelio. Esa persona no puede considerarse digna de la vida eterna.
Cuando una persona rechaza el evangelio como medio de salvación, elige a él mismo como el estándar por el cual será condenado. La idea en cuanto a que Jesús cargaría con nuestros pecados fue anunciada en Isaías 53, 10 al 12, ¿no? Eh, ¿Estás buscándolo? ¿Dijiste? ¿Me escuchan, hermanos? ¿Ahora sí? ¿Estás buscando Isaías o no te Ah, no, escuché? no, 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 Ah, ya. quería saber si me estaban escuchando. Sí. A ver, busquen Isaías 53, versículo de 10 al 12. 53, ¿del cuánto? ¿Tienen? 53, ¿de cuánto dijiste? Isaías 53, del 10 al 12. Yo también lo voy a buscar. Isaías 53. Ahí está. Ya llegué yo. Yo también, pero espera que me Pero al digas. Señor le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer. Cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para la expiación del pecado, verá su descendencia, tendrá una larga vida, y por medio de él se verá prosperada la voluntad del Señor. Verá el fruto de su propia aflicción y se dará por satisfecho. Mi siervo justo justificará a muchos por medio de su conocimiento y él mismo llevará las iniquidades de ellos. Por ello yo le daré parte con los grandes y él repartirá despojos con los fuertes, porque él derramará su vida hasta la muerte y será contado entre los pecadores. Llevará sobre sí mismo el pecado de muchos y orará en favor de los pecadores, ¿no? Eso es lo que dice Isaías 53, 10 al 12. Ahora, el autor de Hebreos pudo haber tenido el pasaje de Isaías en mente, al decir que él vino para llevar los pecados de muchos, ¿no? ¿No? Isaías también, como hemos leído, describió llevará las iniquidades de ellos, ¿no? Y la afirmación del versículo 28 es prácticamente la misma redacción que se encuentra en Isaías 53, 12, ¿no? De la Septuaginta, o sea, la versión que tenían en ese momento en el idioma en griego, ¿no? Juan el Bautista presentó a Jesús con el mismo tema, diciendo que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? El cual leemos nosotros en Juan 1:29. Ahora, el pueblo judío estaba con ansiedad en que el sumo sacerdote saliera del lugar santísimo en el Yom Kippur, ¿no? Día de la expiación. Su aparición indicaba que Dios había aceptado su ofrenda, ¿no? Esto puede o no ser un presagio de la venida de Cristo al final. Sin embargo, servía perfectamente para ayudar a los cristianos hebreos a captar la similitud aplicada. Entonces, para terminar este pasaje, Jesús murió una vez y para siempre, ¿no? Nosotros, ¿no? Los hombres vamos a morir una vez y Cristo vendrá una vez más, ¿no? La frase es una vez para siempre, entonces, esta idea central de este pasaje apuntan a nuestra salvación eterna y final, ¿no? Eh,
Los escucho, hermanos. Sí, como dices, este pasaje lleva abajo más de Hablen una ahora o una vez para ideología. siempre. Sí, este, acá en Perú hay una religión, O quedó todo muy pienso claro. que es también es bien peruana, nació en Perú, esta la de Ezequiel Ataucusi. Vamos a Ellos ir siempre, cerrando ideas. Ahora vamos a abrir el texto. Ya con Biblia en mano podemos ir comentando lo que hemos estado viendo en el capítulo 9, que acabamos de terminar. Julio, ¿le escuchaste, José? no, van a disculpar, mi señal está bien bajita, Ah, sorry. con razón, porque tú te estabas expresando, parece que Julio no te No te Sí, escuchó. escucho, Ramoncito. No sé por qué no te sí, Julio, escucho. sí, no, es que ¿escuchaste a estoy José? con Te la señal decía, te bien estaba bajita. hablando. No, no, no. Dame un segundo que resoluciono el problema del audio. Ahora. ¿Me escuchas? No te escucho. Algo pasa, pues desde el principio como que está abajo. Ahora. Yo te escucho. ¿Tú me escuchas? mm, Qué raro. Voy a ver, Aló, ¿me escuchas? Ah, yo sí, sí la escucho, yo sí la ahora escucho. sí, ahora sí. Ahora sí los escucho. Ya. Julio, ¿escuchas? Sí, ahora sí. Ya, no, yo te decía que José te estaba queriendo decir algo, ¿no? Y Ah, tú ya. seguías, por eso dije, escúchalo mejor. Sí, a ver, José, ahora sí. Pero no sé qué se me cruza la tecnología a veces. No estaba escuchándolos ustedes. Ahora sí los escucho. Sí, como decía, este pasaje lleva abajo más de una creencia, religión, ¿no? Como decías, de la católica, la hindú. En Perú, por ejemplo, nació una religión que es de Sequila Taucusi, donde sacrifican en cada festividad que ellos se les ocurre un cordero y, y no consideran pues este pasaje para nada. Y así como esto también hay muchas teologías que no consideran este pasaje. Eh, no, nada más quería contar. Claro, y lo cual también nos mete un poco de presión, ¿no? Entonces, si hay un tiempo para hacer las cosas, es ahora, ¿no? Como que ya hemos visto también, y lo que justo comentaba Ramón hace un rato, ¿no? Eh, el- no hay un tiempo de esperar un milenio o esperar una tribulación, ¿no? O como decimos en el fútbol, ¿no? Ya que estamos, justo estábamos recordando que ayer falleció un futbolista conocido, este, no hay repechaje, ¿no? Entonces, y que cada uno va a ser responsable por sus actos, ¿no? Y el texto de Hebreos es bastante claro, y no solamente aquí, sino en diferentes partes, diciendo de que si el que no está, el que no ama a Cristo, el que no persevera, el que está en pecado, no va a alcanzar la salvación, ¿no? Y lo cual también, sumando a lo que tú decías, José, entonces, otra doctrina derribada es la que soy salvo y salvo para siempre, ¿no? Como muchas denominaciones cristianas dicen, ¿no? Soy salvo y salvo para siempre, ¿no? Eh, y no es así.
O sea, uno puede estar en el camino, ¿no? Puede, en cierta forma, en su vida haber perseverado, pero perder el rumbo, ¿no? Puede perder el rumbo, ¿no? Puedes hacer, puedes ser apostas, en el sentido que puedes negar la divinidad, puedes negar a Dios, ¿no? Y si la muerte te coge de esa forma, ¿no? En pecado, en apostasía, eh, todo aquello que por año peleaste no te servirá de nada. No sirve de nada, ¿no? Es como todo el trabajo se fue al agua, ¿no? Todo tu trabajo por años, y espero que eso nunca nos pase, ¿no? Y es por eso la importancia de la unidad, ¿no? Yo el domingo hablaba de unidad, ¿no? La unidad, porque no vivimos en una burbuja, ¿no? No somos un... Si bien cada uno responde por sus actos, y en ese sentido le doy la razón a Ramón, ¿no? Cada uno responde por sus actos, ¿no? De manera individual. Pero si no hay un andar en comunidad, y no hay un andar en congregación unidos, ¿quién, cómo podemos ir creciendo, ¿no? ¿Quién nos va a agarrar cuando nos caemos? ¿No? ¿Quién nos va a agarrar cuando nos caemos? ¿No? Porque somos personas débiles, entre todos somos seres humanos, ¿no? Que estamos en este andar de la fe, ¿no? No, y es la advertencia a perder el camino es bastante severa, ¿no? De repente alguien más quiere, alguien más que quiera comentar algo. Es que, Julio, lo que pasa es que muchas personas, o si vamos a hablar de, como dijo José, de los israelitas, Ujú, se limitan solamente a estudiar el Antiguo Testamento, ¿no? Y hacen incluso su vida, tienen ellos retiros con hasta la vestimenta, el cabello, las túnicas, ¿no? De Ezequiel a Taguchi, ¿no? Acá en Cieneguía, ellos tienen un mundo ahí adentro. Llevan sus corderos, hacen sus sacrificios. ¿Por qué? Porque están limitados a la mitad de, vamos a decir, de la palabra de Dios, ¿no? Que hacen solamente Antiguo Testamento, ¿no? Como comentaba un día, creo, con César, un día me invitaron, ¿no? Y me dijo, señor, don Ramón, ujú, un hombre de mucha confianza por su labor que cumplía en casa, y me dice, don Ramón, lo invito el domingo a mi iglesia, mi hijo. No me dijo iglesia, mi hijo, no me acuerdo el nombre, pero era ahí en Cieneguía. Y sí, le digo, ¿y qué celebran? Ah, no, es que el, el Señor va a perdonar pecados. O sea, como Pucha, un día dije, como un día de expiación. sí, el Señor va a perdonar pecados y tenemos que estar ahí. Entonces, uy, ¿y Jesús? ¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde lo dejaron a Jesús? Si este otro Señor va a perdonar pecados, ¿no? Y él dice que salía de Tacusi, todavía estaba vivo en ese entonces, salía y perdonaba los pecados pues, a la gente, ¿no? Y la gente ahí con sus animalitos, tienen como cabañas, comparten alimentos y todas esas cosas, ¿no? Ujú. Un retiro de varios días. Por eso te digo, si están limitados en lo que respecta a una Biblia, ¿no? La que usamos todo el mundo, ¿no? De un Antiguo y Nuevo Testamento. Ellos marcan la diferencia atrás, ¿no? En cambio, nosotros reconocemos a un Cristo que murió por nosotros como lo hemos venido estudiando, ¿no? Y sabemos, y esa es la fe que tenemos, ¿no? Y quiero recalcar en la parte del 28 al final que dice, para salvar a los que le esperan. Y tenemos que estar en ese grupo, ¿no? Que Claro, esperamos la venida del ese Señor. es el eje Claro, del texto. O sea, o sea, no, va a venir, ¿no? va a venir, sí, Pero va a venir. Ajá. Pero para por los eso que te todavía no decía, van. por eso te decía que en la participación anterior, ¿no? O sea, tiene que ver con el tiempo de mi vida, porque el Señor dijo, vuelvo pronto, hace 2000 años, y todavía no viene, ¿no? Pero puede venir mañana, o puedo morirme en esta semana y voy a esperarlo, pero muerto. Y allá donde está el grupo, con el grupo que esperan al Señor, ¿no? O sea, esa es la fe, ¿no? O sea, y siendo consciente de que no hay nada que me vaya a llevar, porque de nada me va a servir, ¿no? Pero lo que tenemos, si lo conseguimos, si buscamos mejoras por la necesidad de una paz y tranquilidad en este mundo, dentro de
del confort que buscamos, pero no dejando a Cristo de asumirlo en un primer lugar sobre todas las cosas, ¿no? Ujú. Entonces, Sí, es que el tema de la condicionante y este texto es, en sí, la carta de Hebreos es un dolor de cabeza, pues yo tengo un amigo que es, bueno, tengo varios amigos, ustedes saben que estudié, si bien no terminé la carrera, pero sí estudié en el CEBA, pues, ¿no? En el que es, ahí entra todo, no es como como ¿no? Es como el CEL, ¿no? O sea, seminario evangélico, o sea, entran de toda la no, dominación, entra todo, de todo el ¿no? Perú, de todos los Por gustos eso, y ¿no? todas las Entra de formas. todo y de todos, ¿no? Entonces, Sí, eh, casi todos son, pues, calvinistas, ¿no? Casi todos, ¿no? sí, Entonces, todos. y ellos sostienen que el que es el predestinado, el salvo, es salvo siempre, ¿no? Salvo para Sí. siempre, ¿no? Es que se limitan, pues. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, dice, nada más. ¿No? Porque se basa en un texto, dice, no, no hay potestad, no hay nada que nos arrebate Sí. de Cristo, ¿no? Bueno, sí, O sea, pero condición que si tú eres así, no hay nada que te va a arrebatar eso, pues, ¿no? O sea, si tú sigues, si tú eres, ¿no? Vives en acorde a lo que Cristo quiere, o vives como Cristo, en resumidas cuentas, nada te va a apartar de la salvación, nada. O sea, no va a haber nada, ni un gobierno decir nada, pues no te voy a sacar de ahí, no va a haber nada. Pero les dices a ellos, la salvación se pierde y les muestras Hebreos, porque Hebreos, y dale, y dale, y dale con la idea. No, estás interpretando mal el texto, ¿no? Ya, ok. y la parte esa donde, o sea, de repente para aclarar un poco más de que si hay diferencia, te raeré del libro de la vida. Mm, O sea, te va a borrar, claro. ¿no? Si te escribe, bien, pero también dice que te va a quitar. O sea, en otras palabras, y Cristo, Claro, estabas escrito y te claro, borraron. O sea, claro, lo mismo que dice Hebreos, ¿no? claro. Estuviste, ¿no? Caminaste, ¿no? Estuviste ahí, pero algo pasó, hubo un quiebre en tu vida de manera individual, de que no, ya lo que habías ganado lo perdiste, ¿no? Sí. Entonces, Ujú. y entonces hay un texto que también dice, ¿no? Y terrible expectativa hay, pues, nuevamente, terrible expectativa de juicio para aquellas personas que están en esa condición, ¿no? Claro, pero sí tenemos que ser o reconocer también en donde el Señor es un Dios justo y un Dios perdonador, ¿no? O sea, te dice te raeré, pero te da la opción a un arrepentimiento, o sea, a volver a enrumbarte en el camino del Señor, ¿no? Mm. Mm, sí, sí. Eh, pero igual sigo creyendo, yo sigo sosteniendo que esta carta es bien dura en ese aspecto, no sé, porque no se centra tanto en el Dios, en el Dios, misericordioso, que lo es, Sí, sino que se centra, y yo creo, y estoy convencido de que es por el público en el que va a dirigir esta carta. claro, es que desde un Entonces, principio, tú lo explicaste y lo hemos aprendido, era de cristianos tibios, ¿no? judíos, ¿no? Judíos Entonces, el que no judío no, dejaban su costumbre antigua, e incluso desde un inicio se reconoció al sumo sacerdote, a Jesús, pero para recalcar que él sobre todas las cosas, gran sumo sacerdote, eso lo tengo mm, bien claro. claro, el O sea, sumo sacerdote, ¿no? ¿no? Más que el sacerdote, que el sumo Ujú, sacerdote, sino un gran sumo sacerdote, ¿no? ujú. Porque Mm. no tenía sentido explicar eso si tú no eres judío y no entiendes cómo funciona la religión Claro, judía, ¿no? Entonces, sí, sí, y el judío, pues, tiene una forma de ser, una forma de pensar, que no le puede, así, en sí el lenguaje oriental, me refiero al Medio Oriente, no es como nosotros en cierta forma el heredado occidental, ¿no? No, nosotros podemos ir con rodeos, ¿no? Podemos a veces dorar, como decimos nosotros, dorar la píldora,
hablar suavecito, ¿no? Entonces, pero el oriental no, va a los hechos, ¿no? Directo al grano, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta de ello? El- los evangelios, ¿no? ¿Cómo están escritos, ¿no? Si leemos, por ejemplo, Mateo y Marcos, ¿no? Tienen otra forma de escribirse las cosas que Juan y que Lucas, ¿no? ¿Cómo comunican las ideas, ¿no? Sí, Van a darse cuenta que sobre todo en Marcos, ¿no? En Marcos va a ser más directo, ¿no? No hay tanto detalle, por eso es un evangelio entre comillas corto, ¿no? sí, Porque Lucas sí, como que sí da más explicaciones, más rodeos, ¿no? No rodeos, sino que más se esfuerza un poco más para explicar las cosas, ¿no? El judío no, dime, ¿qué pasó? No me cuentes de los hechos en el medio, ¿no? ¿Cuál fue la conclusión? Y eso es una característica de cómo la forma de pensar del Medio Oriente, ¿no? Y eso incluye a los árabes también, ¿ah? O sea, no, cómo van directo, es un lenguaje más directo y eh, sin muchas explicaciones, sin mucho, ¿no? Es un lenguaje de hechos, ¿no? No de la trama, no hay subtramas, ¿no? Simplemente, esto pasó, esto pasó, esto pasó. No, pero cómo pasó, a veces se lo pueden obviar. Y no por un hecho de descuido, sino que no les interesa el cómo, y no lo que pasó. mm, Entonces aquí por eso es que el lenguaje en hebreos es más seco, por decirlo así, ¿no? Tú haces esto, te pasa esto, simplemente. Ya está, ¿no? O sea, sí, que Cristo, ¿no? Amor salvífica, eso lo sabemos, en el sentido que es su sangre derramada una vez y para siempre, pero no te habla en ningún lado, te va a hablar el amor de Dios, ¿no? El amor de Dios, ¿no? Que vino, ¿no? Que Dios es Dios es misericordioso, lo sabemos, pero no lo dice esta carta, ¿no? Pues no es su propósito, ¿no? Otras cartas hay para eso. Pero esta sí, carta no lo es, ¿no? Esta carta no lo es, ¿no? sí, es como más específico de acuerdo a las circunstancias. Claro, ¿no? ¿Lo explica de esa manera? Dadas las Mm, circunstancias, porque al final todas las cartas tienen un motor, o sea, fueron escritas por una motivación específica, ¿no? sí, ¿No? Si nosotros recordamos cuál fue el motor que hizo que Pablo escribiera Primera y Segunda de Corintios, ¿no? Sobre todo Primera de Corintios, que es la que hemos estudiado, ¿no? claro. ¿No? Sí, eran los problemas en los que estaba, sobre todo, o sea, eran dos cosas, ¿no? Eran los problemas que atravesaba la iglesia de Corinto, y número dos, si ustedes se recuerdan, era responder preguntas que tenía la iglesia, ¿no? Así es. Entonces, esos eran los dos ejes principales de la carta de Corinto. Entonces, siempre va a haber, es como que un acción-reacción, ¿no? Entonces, igual, siempre las cartas se van a escribir por alguna motivación especial, ¿no? Entonces, Hebreos está contestando, ¿no? O mejor dicho, contrarrestando lo que estaba pasando con los judíos cristianos, ¿no? Que Así es. estaban regresando a antiguas costumbres, antiguas creencias, eh, y entonces el autor dijo, no, ¿no? Porque hacer esto implicaría, eh, en el peor de los casos, ¿no? Capítulo 6, darle la espalda a Dios, darle la espalda a Dios. Ujú. Entonces, ahí está. No sé, hermanos, ¿algo más que desean comentar? Sino no quiero avanzar al siguiente tema. El siguiente pasaje a estudiar es, para que vayan avanzando, capítulo 10, versículos del 1 al 10. ¿No? Ese es un texto largo Ok, ya. hay 39 versículos. Sí, pero el 1 al 10. Vamos a hacer Ya está. la próxima clase. Dios mediante. Así es. Siempre poniendo a Dios por delante. Bueno, hermanos,
Esta clase ha sido un poco, bueno, ha sido una hora más o menos hemos estado conectados en clase. Como siempre, gracias por conectarse. A ti, Julio, a ti por tu tiempo. Bueno, Nelson no pudo al final entrar, parece que tiene problemas con su celular o su conexión a internet. Pero sí, bueno, qué raro que Calixto no haya entrado. Bueno, él tiene trabajos y se le echa más bacán, ¿no? O sea, él es totalmente comprensible que a veces no pueda entrar. Pero se le extraña por acá a veces. Se le Ya, Julio, extraña gracias. a Calixto. Bueno, hermanos, gracias, que tengan buena noche, descansen y Dios mediante Hasta nos el vemos el domingo, nos día vemos con domingo. todos. Ok, hermanitos, muchas gracias. Hermanos, Buenas noches. Chao, gracias. chao. Una buena noche.